nitrógeno es el elemento de forma no elemental más abundante en nuestro planeta. Se encuentra principalmente en la atmósfera, donde constituye el 78.1% en volumen, mientras que su abundancia en la corteza terrestre representa solo el 0,002% en masa. Este se obtiene para usos industriales de destilación de aire líquido. Está presente también en los restos de animales, como por ejemplo el guano, usualmente en la forma de urea, ácido úrico y compuestos de ambos. Además, el nitrógeno representa el 3% de la composición elemental del cuerpo humano. Muchas gracias. En la naturaleza, el nitrógeno se encuentra en estado gaseoso. Es un gas incoloro, inodoro, sin sabor y no tóxico. El dinitrógeno no arde ni sustenta la combustión. Es extraordinariamente inerte hacia la mayor parte de los elementos y compuestos. A pesar de ser un gas en su estado natural, el hombre ha podido transformar este elemento en líquido mediante técnicas de licuado y posteriormente sólido mediante congelación. Son las variaciones de temperatura y presión que conducen a estos cambios de estado, conociéndose en la actualidad que a temperatura menor a menos 196 grados Celsius, el nitrógeno es un líquido incoloro un poco más liviano que el agua. El nitrógeno compone casi el 80% del aire que se respira. Se encuentra mayormente en estado gaseoso y puede licuarse para llevarse al estado líquido y posteriormente ser llevado al estado sólido. Su punto de fusión es de menos 210 grados Celsius y su punto de ebullición es de menos 195.79 grados Celsius. Por otra parte, este no es un buen conductor de electricidad ni de calor. Al igual que los no metales, este no tiene lustre. Debido a su fragilidad, no se puede aplanar para formar láminas y no puede estirarse para formar hilos. El nitrógeno elemental tiene una reactividad baja hacia la mayor parte de las sustancias comunes a temperaturas ordinarias. A altas temperaturas reacciona con el cromo, silicio, titanio, aluminio, boro, berilio, entre muchos otros, para formar nitruros, con el oxígeno para formar monóxido de nitrógeno y en presencia de un catalizador como el hidrógeno a temperaturas y presiones bastante altas para formar amoníaco. El nitrógeno, carbono e hidrógeno se combinan arriba de los 1800 grados Celsius para formar cianuro de hidrógeno. Junto con el oxígeno, el nitrógeno tiene una electronegatividad relativamente fuerte, midiendo 3.4 en la escala de Pauli, y normalmente esto aumentaría la reactividad del nitrógeno con otras moléculas. Sin embargo, el nitrógeno es poco reactivo debido a la fuerza del triple enlace que contiene el nitrógeno molecular. Esto hace que el nitrógeno molecular sea difícil de reaccionar con otros compuestos, a diferencia de otros elementos no metálicos con alta electronegatividad. Se han desarrollado varios métodos para aislar y purificar el nitrógeno del aire, y el método más común es la ventilación fraccionada, en la que el aire líquido se enfría a una temperatura por debajo de los puntos de ebullición de cada constituyente del aire, y entonces el aire se calienta. Y debido a que el nitrógeno tiene el punto de ebullición más bajo de todos los componentes individuales que se encuentran en el aire, el nitrógeno se evapora primero. Y este nitrógeno evaporado se captura y se almacena. En cuanto a la reactividad del nitrógeno libre, debido a la fuerza del triple enlace del dinitrógeno, el nitrógeno es relativamente estable. A temperatura y presión estándar, el nitrógeno se presenta naturalmente como una molécula diatómica, y el triple enlace formado entre dos átomos de nitrógeno requiere una cantidad significativa de energía para romper estos enlaces, lo que contribuye a la falta de reactividad del nitrógeno en condiciones estándar. Gracias por su atención. Bueno, ¿qué es el ciclo de nitrógeno? Este es un circuito que suministra nitrógeno a los seres vivos y lo mantiene circulando en la biosfera. El nitrógeno que forma parte de la atmósfera en forma de dinitrógeno no puede ser utilizado por las plantas ni los seres vivos. Y es por esto que es necesario un mecanismo para convertir el dinitrógeno en forma que se pueda utilizar. Este mecanismo es responsable de algunas bacterias. Este ciclo está compuesto por abióticos y bióticos. El ion amonio y el ion nitrato forman parte de las presentaciones más importantes de este ciclo, como el nitrógeno diatómico en estado de gaseoso. Este es uno de los ciclos más importantes para el equilibrio de la vida, ya que el nitrógeno es un elemento químico abundante en la composición de la materia orgánica y en la atmósfera de la Tierra.
El ciclo del nitrógeno es importante para los organismos vivos y biológicamente es utilizable para estos. Es esencial para la elaboración de ADN, aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y es fundamental también para el desarrollo de la agricultura. Es cierto, como ya mencioné al principio, que el nitrógeno es abundante en la atmósfera, pero tiene algunos limitantes. Y es por esto que el planeta Tierra hace que se lleve a cabo su ciclo de forma de que este compuesto sea tratado y preparado para ser asimilado. Soy Alicia Soto y les voy a explicar las etapas del ciclo del nitrógeno. La primera es la fiación biológica. Los seres vivos no pueden absorber el nitrógeno en estado gaseoso como se encuentra en la atmósfera. Por esto debe ser transformado en nitrógeno orgánico, el cual se alcanza a través de la fiación biológica por medio de bacterias simbióticas que viven en las plantas y absorben el nitrógeno que obtienen en el suelo. El nitrógeno llega a la Tierra por la energía desprendida de los rayos que se desprenden de las tormentas eléctricas al enviar de nuevo al cielo el nitrógeno por medio de las precipitaciones. Luego tenemos la cadena alimenticia, que es cuando el nitrógeno entra en la cadena alimenticia una vez por los vegetales y las plantas que lo obtienen del suelo, y de allí pasa a los animales herbívoros y de estos a los carnívoros. Luego tenemos la amonificación, que se refiere a la transformación química del nitrógeno que fue consumido y absorbido por plantas y animales, que una vez muertos se descomponen y desprenden el nitrógeno amoniacal. Y por último tenemos la nitrificación y desnitrificación. En el proceso de nitrificación, el nitrógeno amoniacal vuelve a estar contenido en el suelo y es aprovechado por las plantas como nitrógeno nítrico. No obstante, estos nitratos pueden volver a la atmósfera a través de la desnitrificación, que es cuando se reduce el nitrato a nitrógeno gaseoso, o por lixiviación al disolverse en el agua y llegar a los lagos y ríos. Compuestos con el nitrógeno. El nitrógeno va a formar junto con el hidrógeno compuestos como el amoníaco NH3, ácido nítrico HNO3 y la hidracina N2H4. También se conocen largas cadenas y compuestos cíclicos de nitrógeno, por eso son muy inestables. El nitrógeno también va a combinarse con halógenos, formando por ejemplo el trifluoruro de nitrógeno, NF3, y el tricloruro de nitrógeno, NCl3. Ya con el oxígeno, pues va a formar los diferentes óxidos, como son el óxido nitroso, o también conocido como gas de la risa, N2O, el óxido nítrico, NO, y los nitritos, NO2, y nitratos, NO3. Entre los principales compuestos del nitrógeno, pues está el amoníaco, NH3, que se trata de un gas incoloro, de olor muy penetrante, muy soluble al agua y que en su estado líquido es fácilmente evaporable. El amoníaco líquido, anfótero como el agua, pues va a comportarse como una base en una disolución acuosa, formando así iones amonio, NH4, y se va a comportar como un ácido en ausencia de agua, cediendo un protón a una base y formando así el anión amida, NH2. El amoníaco pues también se caracteriza por ser una base fuerte, corrosiva y que reacciona violentamente con ácidos, oxidantes fuertes y halógenos. Este se va a utilizar en fertilizantes, explosivos, agricultura, líquidos de limpieza y en algunos fármacos. Está el ácido nítrico, HNO3, que es un líquido corrosivo, tóxico y que puede ocasionar severas quemaduras. Este se utiliza comúnmente como reactivo en laboratorios y también para formar explosivos como la nitroglicerina y el trinitrotolueno o TNT. Por último están los nitratos y los nitritos, que estos son dos compuestos del nitrógeno que las plantas y los animales necesitan para vivir y crecer. Estos se encuentran de manera natural en la tierra, el agua y el aire, y también es producido por el cuerpo. En la industria comercial, la mayoría de los nitratos se utilizan como fertilizantes para cultivos y el césped. Tanto los nitratos como los nitritos se utilizan en la conservación de alimentos, en algunos medicamentos y para la producción de municiones y explosivos. Esencialmente,
Actualmente el nitrógeno no es un gas que sustenta la vida. Sin embargo, se utiliza bastante, sobre todo debido al hecho de que no reacciona cuando se expone a otros gases, al contrario del oxígeno, que es un elemento muy reactivo. Debido a su composición química, los átomos de nitrógeno necesitan más energía para romperse y reaccionar con otras sustancias, lo que proporciona entornos no reactivos cuando es necesario. En la industria de la alimentación, el nitrógeno suele emplearse como conservante de alimentos. Su uso no es que deje residuos químicos y también mejora la calidad de los métodos clásicos de conservación. También se usa en la elaboración del vino, ya que esta conlleva un proceso muy delicado y que no es exento del conocimiento científico. Una vez que el vino envejece, este debe ser protegido contra el oxígeno, que puede filtrarse de diferentes formas. Aquí es cuando interviene el nitrógeno, que previene su posible oxidación cuidando su color, aroma y sabor. El nitrógeno en la industria química también se utiliza como la fabricación de explosivos, fertilizantes, tintes, nylon y ácido nítrico. Normalmente el nitrógeno se emplea durante el proceso de preparación de muestras líquidas que formarán parte de análisis químicos con el fin de reducir su volumen. Es de gran ayuda en los laboratorios, pues es el gas más fácilmente controlable por los científicos para obtener resultados óptimos y crear atmósferas inertes. El gas nitrógeno es perfecto para los mandos en tanque por múltiples razones. Evita la ignición de líquidos inflamables, impide la pérdida de gases, actúa de barrera con respecto al oxígeno y la humedad y mantiene el perfecto equilibrio de presión. En el caso de la industria siderometalúrgica, el nitrógeno se emplea para proteger materiales reactivos en contacto con el oxígeno. Dadas sus propiedades de enfriamiento, es utilizado para separar los rodamientos de ajustes por contracción del eje, pero también para su ajuste por contracción. Con el nitrógeno líquido, el metal se contrae facilitando su inserción. Hoy en día, el nitrógeno es utilizado también en la industria automotriz, principalmente para el inflado de neumáticos en todo tipo de vehículos. Su carácter específico lo convierte en el gas perfecto para ser empleado en la fabricación de placas de circuito impreso en soldadura selectiva, soldadura de refusión y hornos. En el campo de la medicina funciona la criopreservación para la conservación a largo plazo de líneas celulares, muestras de tejido, células madre, sangre, componentes sanguíneos, otras células y otros fluidos corporales, también en procedimientos quirúrgicos menores. De la misma forma actúa como un medio estéril, medio de desplazamiento anoxidante en viales farmacéuticos, propulsor en dispensadores de aerosol presurizado y por último como refrigerante para láser de dióxido de carbono quirúrgico. En caso de que no supieras los siguientes datos del nitrógeno, el 3.2% de la masa de nuestro cuerpo está compuesto por nitrógeno. Cada año se utilizan en el mundo alrededor de 60 millones de toneladas de dinitrógeno. Sin el dinitrógeno, toda chispa que se produjese en nuestra atmósfera causaría un incendio de grandes proporciones. Otra cosa que yo consideraría importante es que la luna de Saturno, Titán, tiene una atmósfera que está compuesta casi en su totalidad por nitrógeno, un sorprendente 98%. El dinitrógeno no es muy soluble en agua, aunque, como la mayor parte de los gases, su solubilidad se incrementa rápidamente al aumentar la presión. Esto es un problema importante para quienes practican el buceo en aguas profundas. Tú que eres el más abundante en nuestro cielo, representando al número 7, ese de la suerte. Casi nunca actúas solo, sino con tu gemela. Posees un carácter tan versátil que te tengo en nubes, botellas y sedas. Me parece atractivo lo reactivo de tu forma, porque te mezclas con tus enemigos y vecinos sin que pierdas el sentido, incluso cuando a veces tu triplicidad no lo permite. Electronegativo como tú, muy pocos, especiales tampoco. Has hecho que el hombre rinda tributo a tu presencia, que los tienes insómnicos pensando en tu captura. Quieren todo de ti, te aíslan y te purifican. Funcionas en la naturaleza, encabezas uno de los más importantes ciclos, y aún no me explico el don de tu utilidad. Plantas y animales te exclaman, y ni mencionar estos organismos intelectuales que no pueden vivir sin tu poder de conservación o sin tu capacidad de mediación. Mal no te hicieron, y del daño te previnieron, cuando decidieron que tú, mi querido nitrógeno, eres un gran elemento.